al escuchar a la limpiadora tocar el piano. El millonario quedó paralizado al oír la música, la misma que su esposa tocaba antes de desaparecer hace 20 años. Ricardo Santoro, un exitoso magnate inmobiliario, vivía rodeado de lujos pero con un vacío en su corazón, desde la desaparición de su esposa Isabela hace 20 años. Una tarde lluviosa, mientras inspeccionaba su hotel, el Jardín Imperial, escuchó una melodía familiar, la misma que Isabela solía tocar al piano. Siguiendo el sonido, descubrió a Dolores, una empleada del hotel, tocando la canción. Sorprendido, Ricardo le preguntó cómo la conocía, y Dolores, avergonzada, confesó que era todo lo que tenía de su madre: la partitura de la canción y una pequeña manta. Aprendió la canción cuando estaba pequeña, y solía tocarla en un orfanato donde había sido abandonada. Intrigado por la conexión, Ricardo sintió que la historia de Dolores podría estar relacionada con su propio doloroso pasado, y decidió investigar más, convencido de que ella podría ser la clave para descubrir lo que sucedió hace 20 años. Ricardo Santoro, perturbado por la melodía que Dolores había tocado y los recuerdos que despertó, no pudo dormir. Decidido a investigar, regresó al hotel para hablar con Dolores, quien le reveló vagos recuerdos de su infancia y abandono en un orfanato. Intrigado por la coincidencia de la canción que tocaba y su propia historia, Ricardo le ofreció contratar a un detective para investigar su pasado. Aunque sorprendida por su interés, Dolores aceptó. Ricardo, convencido de que este descubrimiento cambiaría sus vidas, avanzó con la investigación, mientras Dolores continuaba su vida sin saber que su pasado estaba siendo revelado. Una mañana, mientras revisaba informes, Ricardo recibió una llamada del detective. Le informó que Dolores había sido abandonada cerca de un hospital y llevada a un orfanato. Sin muchos registros oficiales, lo único relevante era que, días antes de encontrarla, una mujer sin identificación fue admitida en el hospital por complicaciones graves y luego desapareció. Este detalle inquietó a Ricardo, quien intuyó que esa mujer podría estar conectada con Dolores. Pidió al detective que investigara más, aunque el hospital había cerrado, y quedó sumido en pensamientos mientras las piezas comenzaban a encajar. Ricardo, sintiendo que había ignorado señales del pasado, decidió acercarse más a Dolores para ganarse su confianza. Le confesó que había contratado a un detective para investigar su pasado, con la intención de ayudarla a encontrar respuestas. Aunque Dolores estaba sorprendida y no segura de si estaba lista para enfrentar la verdad, Ricardo le aseguró que estaría a su lado. Días después, el detective descubrió que una mujer había dado a luz en un hospital antes de desaparecer, y el bebé abandonado resultó ser Dolores, lo que conectaba su historia con el doloroso pasado de Ricardo. El detective sugirió que esa mujer podría ser Isabela, la esposa desaparecida de Ricardo, lo que implicaría que Dolores era su hija. Ricardo, conmocionado, se dio cuenta de la magnitud de la verdad que enfrentaba. Dolores, su empleada, podría ser su propia hija. Sin embargo, necesitaba pruebas antes de aceptar esa dolorosa revelación. Ricardo, decidido a confirmar si Dolores era realmente su hija, aceptó la sugerencia del detective de realizar una prueba de ADN. Aunque sabía que era la única forma de obtener certeza, la espera lo inquietaba profundamente. Ordenó al detective que procediera de manera discreta, mientras intentaba mantener la calma. Sabía que debía hablar con Dolores pronto, pero no podía revelarle nada hasta tener pruebas sólidas. Sin embargo, cada minuto que pasaba hacía más difícil ocultar la tormenta de emociones que lo consumía. Ricardo, atrapado en un torbellino emocional, no sabía cómo acercarse a Dolores ahora que sabía que era su hija. El resto de la semana transcurrió con él visiblemente alterado.
algo que Dolores notó, pero no se atrevió a preguntar. La relación entre ellos se había vuelto más cercana, pero una barrera invisible seguía separándolos. Días después, el detective llamó con los resultados de la prueba de ADN. Dolores era su hija. El mundo de Ricardo se detuvo. La hija que nunca supo que tenía, nacida en medio del secuestro de Isabela, estaba frente a él todo este tiempo. Con el corazón roto, Ricardo supo que ahora debía protegerla y reparar el daño que les habían causado. Pero una pregunta lo atormentaba. ¿Cómo le diría la verdad a Dolores? Incapaz de enfrentarlo de inmediato, decidió tomarse más tiempo antes de revelarle todo. Ricardo, incapaz de seguir ocultando la verdad, decidió revelarle a Dolores que ella era su hija. La noticia dejó a Dolores completamente abrumada, incapaz de procesar que su vida no era lo que siempre había creído. Pidió tiempo para asimilarlo mientras Ricardo, comprensivo, le prometió estar a su lado. En busca de respuestas sobre su pasado, Dolores decidió visitar el orfanato donde creció. Allí, la señora Elena, una antigua cuidadora, le mostró su expediente en el que se mencionaba que había sido encontrada cerca de un hospital, con su madre desaparecida, lo que conectaba con lo que Ricardo le había contado sobre Isabela. Tras descubrir su verdadera identidad, Dolores necesitaba respuestas sobre su madre y la verdad que Ricardo le había revelado. Al día siguiente, visitó a Ricardo en su mansión, donde él le explicó que Isabela, su madre, fue secuestrada por Gonzalo Reyes, un ex socio vengativo. Dolores, conmocionada al saber que su vida y la de su madre fueron destruidas por una disputa de poder, exigió estar presente cuando enfrentaran a Gonzalo. A pesar del peligro, Ricardo accedió, decidido a protegerla. Mientras ambos se preparaban emocionalmente para enfrentar a Gonzalo, sabían que el camino sería difícil, pero Dolores estaba lista para confrontar la verdad y buscar justicia. Ricardo recibió la confirmación de que Gonzalo había sido localizado, y aunque preocupado por el peligro, aceptó que Dolores lo acompañara para obtener respuestas. Al llegar a la aislada propiedad de Gonzalo, ambos se prepararon para el enfrentamiento. Gonzalo apareció con frialdad, admitiendo que había secuestrado a Isabela como parte de su venganza contra Ricardo, revelando cruelmente que Dolores nunca debió haber nacido. Dolores y Ricardo, llenos de indignación, exigieron respuestas. Gonzalo confesó que Isabela murió tras dar a luz y que la abandonó porque ya no le servía. En ese momento, la policía irrumpió, arrestando a Gonzalo. Aunque la justicia había llegado, el dolor por la pérdida de Isabela seguía presente. Sin embargo, Dolores y Ricardo, unidos por la verdad, se prepararon para dejar atrás el sufrimiento y encontrar la paz juntos. La mañana siguiente, Dolores despertó con la sensación de que todo lo vivido era un mal sueño. Mientras observaba el sol entrando por la ventana de la mansión de Ricardo, su nueva realidad le pesaba. Ya no era la trabajadora humilde del hotel, sino la hija de un hombre poderoso. Pero ese descubrimiento traía consigo un dolor que no sabía cómo manejar. Se vestía con la mente llena de preguntas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo seguir adelante después de conocer la verdad? Sabía que su relación con Ricardo aún necesitaba sanar. En el comedor, Ricardo la esperaba, preocupado pero aliviado, de que Gonzalo estuviera bajo custodia. Ambos compartieron un silencio cómodo hasta que Dolores, con suavidad, lo llamó papá por primera vez. Sorprendido y emocionado, Ricardo respondió con cariño. Dolores expresó su dolor por la muerte solitaria de su madre, sintiendo que algo siempre le había faltado en su vida. Isabela. Ricardo, conmovido, le aseguró que honrarían la memoria de su madre, compartiendo la carga emocional que ambos llevaban. Aunque el camino hacia la sanación sería largo, sabían que lo recorrerían juntos.
Justo cuando Dolores y Ricardo comenzaban a encontrar algo de paz, recibieron una llamada alarmante. Gonzalo había escapado durante su traslado a prisión. El temor de una posible venganza los obligó a tomar medidas inmediatas, reforzando la seguridad de la mansión. Sin embargo, la situación empeoró cuando se descubrió que Gonzalo no estaba solo. Había contratado mercenarios para infiltrarse. Con el miedo a flor de piel, Dolores y Ricardo se prepararon para el inevitable enfrentamiento. Finalmente, Gonzalo apareció con su grupo armado, buscando vengarse. Pero gracias a la intervención de los guardias y la policía, su plan fue frustrado. Gonzalo fue arrestado y esta vez no habría escapatoria. Al ver cómo ellos se llevaban a Gonzalo, Dolores y Ricardo, supieron que, aunque el dolor persistía, por fin podían empezar de nuevo. ¿Estás bien?, le preguntó Ricardo con una voz llena de preocupación. Dolores asintió con una sonrisa débil pero sincera. Lo estoy. Ahora lo estoy. Ambos juntos regresaron a la mansión, sabiendo que el futuro estaba lleno de incertidumbres, pero también de esperanza. El pasado que los había separado ahora los unía, y aunque las cicatrices permanecían, sabían que habían encontrado en el otro la fortaleza para seguir adelante. Finalmente, Dolores pudo decir adiós a la sombra de su madre y abrazar la posibilidad de una nueva vida, una vida con Ricardo, donde el amor y la familia eran lo más importante. La redención había llegado, y con ella el recomienzo que tanto habían anhelado. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes todos los días. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros.